Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. El tema de hoy en esta tarde, yo creo que muchos han de revisar en la última parte de su escuela. Vienen ciertos temas que se dan cada 8 días. El día de hoy nos toca: soy el ejemplo para mis hijos. Así es el tema de hoy en esta tarde. Nos hace mención una cita en Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El objetivo, hermanos, de este mensaje es, como padres, enfatizar la importancia de ser modelos y referentes para nuestros hijos en el entorno espiritual. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a cuando nosotros leemos una revista, el periódico, noticias. No, hermanos, esta parte no se refiere a cuando leemos la palabra de Dios, cuando nosotros oramos y cuando ayudamos a nuestro prójimo. A esto se refiere este objetivo. Quiere que nosotros, incluyéndome a mí, como padres, enseñemos a nuestros hijos el camino de la verdad, y que cada uno de ellos aprendan la palabra de Dios, así como aprenden muchas cosas en la escuela, hermanos. El poder respetar en cada uno de ellos. A veces nosotros nos sentamos a leer con nuestros hijos, pero ¿qué leemos? Leemos otras cosas y no nos enfocamos en la palabra de Dios. ¿Es cierto o no, hermanos? Yo creo que sí, porque a todos nos ha pasado. A todos a veces escuchamos decir a los pequeños o a los jóvenes: no, pues voy a leer esta historia que viene en tal libro, pero no se refiere a sobre la palabra de Dios, sino se refiere a otras cosas de allá en el mundo, de allá afuera, hermanos. Cuando debiésemos de enseñarle a nuestros hijos, inculcarles que lean la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. No esperemos que llegue el día sábado y que aquí vengamos a aprender solamente unas 3-4 horas, cuando a veces nosotros ponemos atención en otras cosas más y le tomamos mucho tiempo. Si en la escuela son 8 horas, hermanos, 5 horas, ¿cuántas horas son, hermanos? Digamos que son unas 5 horas por lo regular, pero de esas 5 o 7 horas que prestamos atención a la escuela, al trabajo, no nos enfatizamos en poder leer las Sagradas Escrituras. Yo creo que nosotros como padres no lo hacemos, hermanos. Y nuevamente les digo, me incluyo. ¿Por qué? Porque a veces somos muy decidiosos en no hacerlo y leemos otras cosas pues que no tienen sentido, o quizás un poquito, pero a veces no es de gran ayuda. Lo que es de gran ayuda es abrir estas Sagradas Escrituras que nos ha dejado nuestro Señor, y nos ha impartido que nosotros conozcamos más de su palabra. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo,
en su capítulo 3, verso 1, hermanos. Dice la palabra de Dios: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afectos, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y es cierto, hermanos, lo estamos viviendo. En esta vida que nosotros tenemos, lo estamos viviendo. A veces nuestros propios hijos se retractan con el padre, cuando no debiese de ser así. Desobedecen lo que uno les encomienda. Les casi tienen que ir a traerlos de la oreja o de la mano, o como sea, para que ellos obedezcan, hermanos. Pero nosotros debemos enseñarles lo que es bueno y no lo malo. ¿Dónde creen que aprenden cosas malas, hermanos? Le pregunto a mis hermanas, ¿dónde creen que aprenden nuestros hijos cosas malas, hermanos? De sus amistades. Les voy a comentar algo, hermanos. A veces nuestros propios hijos aprenden lo que ven en casa. Si lo aprenden en casa, lo hacen en otros lugares. Todo imparte desde el conocimiento que les demos nosotros a nuestros hijos. Y si nosotros no enseñamos a moderarlos, a inculcarles lo bueno, van a hacer lo malo delante de otras personas. Allá afuera lo van a hacer y lo van a expresar, y se van a dar cuenta, hermanos, y va a decir las gentes: ¿cómo es posible que este hijo sea así si su padre no es así? O su madre. Tenemos que ser fuertes, ser duros con ellos. Ya no es de: ay, pobrecito mi hijo, lo quiero mucho, lo amo mucho. Pero con ese pequeño amor que ustedes les dan, ellos se defienden de esa parte. Y hermanos, no dejemos que nuestros hijos hagan lo contrario, sino que hagan lo bueno delante de los ojos de nuestro Dios. Y ciertamente lo dice en 2 de Timoteo: habrán muchas cosas, vendrán tiempos malos, vendrán gente que dirán muchas cosas. No, a veces hasta nos traicionarán, o nos pasarán muchas cosas en las cuales nos daremos cuenta y diremos: ¿qué hice yo como padre para que nuestros hijos sean ejemplo? Por eso el título de este mensaje es: ¿soy el ejemplo para mis hijos? ¿Creen que nosotros como padres somos ejemplos para nuestros hijos, hermanos? Sí lo somos, pero siempre y cuando les enseñamos e inculquemos bien a realizar las cosas. Ahora, hermanos, ¿cómo ser un ejemplo? ¿Cómo creen, hermanos, que debemos ser ejemplo nosotros? Si a veces hablamos una cosa aquí y allá afuera somos otra cosa, ¿de qué manera podemos hacer esto? Hacerlo real. Si no nos comportamos
en cierta manera bien allá afuera. Y se han dado cuenta, y nos hemos dado cuenta, yo creo que todos han visto a personas o conocen a personas que dicen, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que acontezca? Dicen algunas personas, ¿cómo puede ser posible si son hijos de Dios, son hermanos? Es muy triste escucharlo y verlo, hermanos. O quizás escucharlo nada más así de lejos o de cerca. No, hermanos, tenemos que progresar en nosotros mismos para que nosotros podamos ser ejemplo para nuestros hijos como padres de familia. La definición de ejemplo hace referencia a un hecho o conducta, hermanos, que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado. Muchas veces, hermanos, en la escuela preguntan a nuestros hijos, ¿tú qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser como mi papá. Y contestan los niños, hermanos, o a veces contestan otras cosas, pero dicen, no, pues yo quiero ser como mi papá, como mi mamá. Las niñas también, hermanos. O sea, los pequeños van viendo el reflejo de sus padres. Van aprendiendo estas cosas que ellos ven y lo van aguardando, hermanos. Ya cuando llegan a una edad adulta, quizás a los 15 en adelante, cuando ya tienen noción de más o menos algunas cosas, ellos dicen, ¿por qué esto haces, padre? Quizás alguno de sus hijos nunca les han dicho, ¿por qué haces esto, padre? ¿Cómo es posible que me digas esto y al otro día haces otras cosas? Y ahí donde el hijo ve y a veces el padre dice, no sabe qué decir, hermanos, se queda callado. El conocimiento de un pequeño es muy, muy grande, guarda muchas cosas porque lo que ve lo va aprendiendo. Más dice, hermanos, que se toma como modelo a seguir. Ese modelo a seguir somos nosotros. Ese modelo que tiene que seguir, tiene que estar bien cimentado en la palabra de Dios. No solamente desde un día para otro, sino todos los días, hermanos. Inculcarles la palabra de Dios. Quizás un rato. No les pido que sean 8 horas, 5 horas, 1 hora, 2, 3 horas, dependiendo de ustedes cómo lo vean o cómo quieren que sus hijos aprendan más sobre la palabra de Dios. Hay muchas historias en esta Biblia, hermanos. Podemos encontrar infinidades de historias que son interesantes para nuestros hijos, para nosotros también, no nomás para los hijos. No solamente a los hijos. ¿Sabes qué, hijo? Te voy a leer una historia y quiero que la aprendas también. También el padre lo va a aprender porque mientras le va enseñando a sus hijos o lo vamos platicando, ellos lo van entendiendo y lo van comprendiendo, hermanos. Voy a proseguir, hermanos. O bien para ser evitado de acuerdo a su perfil positivo o negativo. Y ciertamente pasa esto, hermanos, porque muchas veces quizás los hijos sí resulten, como dice aquí, positivos y a veces negativos. A veces hagan unas cosas bien y otras cosas malas. Pero nosotros somos los que debemos de reflejar lo bueno, para que nuestros hijos no se pierdan en el camino de allá afuera, hermanos, allá en el mundo. Porque si sus hijos, si ustedes los dejan ir, se van y no regresan. Hasta quizás podremos decirlo
en cierta manera sabemos que nuestras hijas o hijos, unos se van, unos se quedan, pero todo depende del aprendizaje que le dé el padre a sus hijos, para que ellos no se vayan y no se pierdan. Debemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, hermanos. ¿Soy un buen ejemplo para mi hijo? Háganse esa pregunta cada uno de ustedes, hermanos. ¿Creen que somos un buen ejemplo para nuestros hijos? Unos podrían decir sí, otros podrían decir no, pero nadie puede engañar a nuestro Señor Jesucristo. Nadie, hermanos. Ustedes saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El ser buen ejemplo es estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras y cuidar nuestra manera de hablar. Porque muchas veces hablamos malas palabras que no van en nuestra boca, como lo estudiábamos hace un rato en la escuela sabática. Si nosotros decimos malas palabras, de nuestra boca sale, los hijos también lo van a hacer y lo van a escuchar. Un pequeño imita muchas cosas, hermanos, muchas cosas, y ustedes se dan cuenta. Vamos a dirigirnos en el libro de Lucas, hermanos, en su capítulo 11. Versículo 11 al 13, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le darán una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él? ¿Creen que es bueno darle a nuestros hijos escorpiones, serpientes, piedra, hermanos? No, hermanos, porque claramente lo dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿por qué hacemos cosas malas delante de los ojos de Dios y delante de nuestros hijos? Entonces, hermanos, debemos de cuidar la manera en que cuidamos a nuestros hijos, que enseñamos a practicar la palabra de Dios. Si ellos aprenden muchas cosas en la escuela durante 5 años, ¿qué no aprenderán en esos 5 años sobre la palabra de Dios, hermanos? Si diario van a la escuela, si diario escudriñan las Sagradas Escrituras, aprenderán infinidades de historias, infinidades de cosas, hermanos. Así como nuestro Señor Jesucristo nos dejó muchas leyes para cada uno de nosotros, tanto como la ley de nuestro Dios, la ley de la alimentación y muchas otras leyes, hermanos. ¿Por qué no hacerlo? Si nosotros mismos a veces faltamos ante una ley, decimos, no pasa nada. Pero ahí, hermanos, es ahí donde ustedes están negando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque saben lo que es bueno y lo que es malo. En lo poquito que haga uno. Vamos a seguir adelante, hermanos.
no descuidar la vida espiritual de cada uno de nosotros como padres y como hijos. Debemos darles el buen ejemplo y brindemos en apoyarlos, en ayudarlos a hacer lo bueno. ¿Para qué? Para que ellos no se pierdan. Muchas veces en la escuela hay tradiciones que no van englobado a ellos. Y hay unos que sí lo hacen, hay unos que no lo hacen. Pero sabemos que estas cosas no están bien delante de los ojos de Dios. A veces hasta ellos regresan contentos y dicen, mira, me regalaron esto. Y se quedan así, uno se queda así con el semblante. ¿Cómo es posible que un niño se pueda conformar con esto? ¿Y por qué no enseñarles sobre la palabra de Dios? Y que digan, mira, estoy contento, estoy feliz porque aprendí hoy esta historia de la palabra de Dios. Cuando algo material se puede acabar en un instante, hermanos. Debemos hacer que ellos se comporten de una buena manera y no mala, hermanos. Vamos a dirigirnos al libro de Juan, capítulo 10. En su verso 4 y 5 dice la palabra de Dios, hermanos: y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así como el pastor, hermanos, va delante y las ovejas le siguen, así tienen que ir nuestros hijos detrás o a un lado de nosotros, hermanos, pero tienen que seguir a quien es, ¿quién, hermanos? A Dios y a nosotros también, porque sabemos, hermanos, que dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas si al extraño no seguirán, antes huirán de él. Porque puede llegar, hermanos, alguien que le diga, ven, vamos, sígueme, pero es un extraño y dirán, o pasará esto, hermanos. Ellos se percatarán y dirán, ¿por qué voy a seguir a esta persona si no lo conozco? No lo he visto en mi vida. Huirán, pero correrán, porque han aprendido lo bueno delante de los ojos de Dios. Y se ha visto, hermanos, un pequeño lo puedes llevar o engañar con un dulce o llevándolo a la tienda. Y se va feliz porque va a recibir un premio. Pero creen que ese premio es bueno, hermanos. No, el premio es estar aquí y que se lo ganen y que ganen la vida eterna para cada uno de ellos. Los que vienen creciendo y los que van a nacer, hermanos. Porque ellos tienen que persistir en la palabra de Dios. Así como me voy a referir a nuestro hermano Vicente, así como nuestro hermano que está fuerte, que es Pilar. Sus hijos están aquí, hermanos. Quizás no todos, pero él hizo el esfuerzo para que todos estuviesen y aprendieran la palabra de Dios y no se les apartaran. Eso es seguir a nuestros padres, para que los hijos vean ese reflejo de su padre y que entiendan
que fue lo mejor que pudieron haber hecho o vivido. Dice la palabra de Dios, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hermanos, no dejen que sus hijos caigan en voz de extraños, porque pueden perderse fácilmente y no regresar. A veces, hermanos, no medimos el daño que hacemos a nuestros hijos y dejan de un lado el amor de Dios. El amor de Dios es para todos, para cada uno. Debemos de tener el respeto a la ley de la alimentación y también el día sábado, hermanos, el no llegar tarde. Me incluyo, todos nos incluimos. A veces hasta para trabajar, hermanos, nos levantamos 1 hora o 2 horas antes, y para venir a la casa de Dios 1 hora o media hora y corriendo, apúrense, vámonos que ya es tarde. Pero no, hermanos, en el trabajo, híjole, ya es tarde, ya me faltan 10 minutos, voy a llegar tarde, ¿qué voy a hacer? Entonces, hermanos, ¿creen que nuestro Señor Jesucristo lo ve bien de esta manera? Si nosotros guardamos en llegar temprano a nuestro trabajo, aquí debemos de llegar temprano también, o a la escuela, donde quiera que vayamos, y lo hemos hecho. Cada quien sabe lo que hace, hermanos, pero que haga lo bueno. ¿Para qué? Para que el día de mañana nuestros hijos sean el reflejo y digan, no, sí, ya, vámonos papá, o hasta a veces el hijo, ya es tarde, ya vámonos. ¿A qué horas vamos a llegar al santuario? ¿A qué horas vamos a llegar a la casa de Dios? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo les dirá, llegó tarde, no te conozco? Pero eso pasó, ¿por qué? Porque nosotros lo permitimos y no hicimos lo bueno, lo recto delante de sus ojos. Por eso, hermanos, debemos tener una correcta, puede decirse, tener a bien que lleguemos temprano el día sábado, hermanos, por lo menos media hora antes o 1 hora, pero ya estar prestos aquí a escuchar el día sábado. Sabemos que el día sábado empieza de tarde a tarde, pero para estar todos contentos y ya listos para escuchar la palabra de Dios y cantar, ya estemos aquí prestos, hermanos, para que todos estemos contentos y tranquilos. Llegar tarde a veces se nos hace una costumbre, pero si llegamos temprano, también se nos puede hacer ese hábito de poder llegar más temprano, hermanos. Hay que hacer el hábito de poder llegar temprano y no llegar tarde, 10:30, 11 o al mediodía. A veces, ciertamente lo dice su hermano diácono Paulino, los hijos se salen allá afuera a estar un ratito, el sol. En cuanto pudiésemos estar aquí sentados, quizás a lo mejor unos instantes nada más, pero no 1 hora, media hora,
o en lo que está el mensaje me voy, regreso ya cuando vi, ya pasó casi la hora o media hora del mensaje, ya regreso, ya nada más llego a cantar y nos vamos. Pero, hermanos, tenemos que hacer el hábito de poder estar dentro del santuario, de la casa de nuestro Dios. Porque como les comento, los hijos lo ven y lo aprenden y lo siguen. Ya se va mi papá, me voy tras de él. Y se van los hijos, se van. Y ahí donde vemos qué es lo que hemos inculcado para nuestros hijos, el ser ejemplo. La iglesia, hermanos, no debe enterarse de lo que pase en la casa, en nuestra casa. Nada, hermanos, nada tiene que ver aquí. Lo que pase en la casa no tiene que ver nada en la iglesia. Lo que escuchemos aquí tiene que ser sobre la palabra de Dios y que sea de la palabra de Dios, hermanos. Si en la casa hubo algún detalle o hubo un pleito, nada tiene que saber nadie de nada, hermanos. Esto a veces, hermanos, en consecuente va afectando a nosotros en nuestra vida cotidiana, juntamente con nuestros hijos. Pero, hermanos, por eso es claro la palabra de Dios. Inculquemos a nuestros hijos en practicar y que ellos amen la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Salmos, hermanos, en su capítulo 78, del 2 al 8, hermanos. Dice la palabra de Dios, su versículo 2 en adelante. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza, hermanos. Y no olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz. ¿Y qué, hermanos? Rebelde. Que no seamos rebeldes, que no seamos contumaces. ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos lo aprenderán. Generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa fuerza de vida para que nuestros hijos sigan el ejemplo de nosotros, de los padres, y que no se pierdan en el camino de maldad. ¿Qué tanto amamos a nuestros hijos? Sabemos que los amamos demasiado, hermanos, los amamos. Pero hay un límite. Y lo saben ustedes como padres, como madres, como padres de familia. Lo saben, hay un límite en el cual los hijos tienen que aprender y que ser fuertes. Si nosotros somos duros con ellos, ellos aprenderán a ser mansos y humildes de corazón.
No esperemos a que se pierda y queramos rescatarlos más adelante cuando ya el tiempo ya es muy, muy difícil, hermanos. Quizás algunos sí vengan y regresen, pero otros no. Se van y se pierden, hermanos. Vamos a leer en el libro de Hechos, en su capítulo 6. En su capítulo 6, verso 3, hermanos. Dice la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, las cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, hermanos. Y plugo el placer a toda la multitud, y eligieron ¿a quién, hermanos? A Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos hermanos fueron elegidos, ¿para qué, hermanos? Para persistir en la palabra de Dios, porque fueron parte de quien anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante: a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén, hermanos. En aquel tiempo fueron elegidos estos siervos de Dios, ¿para qué? Para que impartieran y siguieran a nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, hermanos. Vemos que así como nosotros que somos del ministerio, tenemos que inculcar, también aprender más sobre la palabra de Dios. No solamente el ministro, no solamente el diácono ni el obrero, sino todos, hermanos, para que también tengamos el conocimiento de poder llevar un ministerio de verdad y que no se pierdan. Quizás habrá un hijo que no seguirá la palabra de Dios, o que no obedecerá lo que es estar ceñidos con la palabra de Dios, hermanos. Pero he ahí en cada uno de nosotros, si sabemos manejar a nuestros hijos y que ellos aprendan esta palabra y los inculquemos, no se pierdan. Siguiendo, hermanos, en el mismo libro, en Hechos capítulo 21, verso 8, vemos que en ese versículo hace referencia a Felipe, hermanos. Lo toma como parte, como seguimiento. Dice la palabra de Dios en su versículo 8: y otro día, partidos Pablo y los que con él estaba, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él, y éste tenía, ¿cuántos hermanos? 4 hijas, doncellas que profetizaban, y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vemos, hermanos, que el evangelista Felipe tenía 4 hijas, en las cuales les inculcó la palabra de Dios. Y es increíble ver cómo nuestro Señor Jesucristo daba pauta a muchas enseñanzas, y que sus discípulos le siguieran y que aprendieran más de su palabra.
porque veían el ejemplo a seguir, hermanos. ¿Quién es el primer ejemplo a seguir, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que somos padres, pero Él es el primero a quien hemos de seguir como ejemplo, hermanos. Porque Él no tuvo pecado alguno. Él fue crucificado y por Él fue lavado nuestros pecados, hermanos. Vamos a dirigirnos en Primera de Timoteo, hermanos. En su capítulo 4, del versículo 12 al 16. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, ¿en qué, hermanos? En exhortar y en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Mediante estas cosas ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Hagamos buenas obras delante de los ojos de Dios, hermanos, y delante de nuestros hijos, para que ellos sigan el ejemplo de padres. Quizás no como ustedes quisieran, pero que ellos el día de mañana también sean ejemplos para sus hijos. Y no se pierdan. Dirigiéndonos al libro de Tito, hermanos, en su capítulo 2, verso 7, dice la palabra de Dios: que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Se refiere a mujer y hombre, hermanos. Esto se refiere tanto como a padres y madres, hermanos. No seamos lo que dice en la palabra de Dios. Que enseñen las mujeres jóvenes a ser, ¿qué, hermanos? Prudentes. Y que amen a sus maridos. No solo de un rato, hermanos, sino para toda la vida. Lo hemos quizás visto o lo hemos, quizás no nos demos cuenta, pero uno como esposo, como esposa, a veces decimos o preguntamos: ¿a poco ya no me quieres? ¿O por qué ya no me quieres? ¿O por qué ya no me dices te amo? ¿O por qué ya no me dices esto? Si cuando andábamos me decías muchas cosas bonitas, ahora que estamos juntos, ¿por qué ya no me dices nada? Entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿Se acabó el amor? Por eso, hermanos, enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, hasta el más pequeño, a que sean prudentes y que el día de mañana amen a sus maridos o a sus esposos
pero de una buena manera, no de mala manera, hermanos. Que estén agradecidos con el esposo o la esposa que tienen al lado. Quizás se enojarán un rato, un día, 2 días, o lo que quieran ustedes, hermanos, pero deben de ser amadores de sus esposas, de sus esposos. Porque ciertamente lo dice la palabra de Dios, hermanos. A ser templadas, castas y que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos a que sean comedidos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Exhortemos a cada uno de nosotros, hermanos, hasta el que nos viene a visitar. A veces ve lo que la familia, cómo vive o cómo está. Quizás en un aspecto sí, a veces, y en otro no. Pero debemos demostrar lo bueno delante de cuando tengamos alguna visita o el buen atendido de cada uno de los hijos de Dios, hermanos. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. No seamos rechazados, hermanos. Hagamos toda buena obra para que sigamos el camino de nuestro Dios y sigamos, hermanos, adelante, obrando en cierta manera y corregirnos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean varones perfectos delante de Dios, de buena fe, y que amen a nuestro Dios, no solamente de un día, sino que amen a nuestro Dios y que sigan siempre la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ya vamos a culminar. Nuestro Dios quiere que hagamos la voluntad, que sigamos su palabra y que no la dejemos, en vano, hermano, que todo esto que no sea en vano, sino que dé frutos. Vamos a leer el libro de Proverbios, hermanos. En su capítulo 4, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, hermanos: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿A quién le decían esto, hermano? ¿Quién creen que era esta persona que obedeciera todo lo que le enseñasen? Adquiere sabiduría, quiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Entonces, hermanos,
Dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Si nosotros enseñamos el buen camino a seguir a nuestros hijos, se le multiplicarán años de vida, hermanos. Quizás no sabemos a los cuántos años llegaremos, pero dice la palabra de Dios que hasta el más robusto, entre los 70 y 80 años llega. ¿Quién no quisiera llegar a más años, hermanos? 120, 115, lo más que he podido escuchar es 125, 115, hermanos, de años. Es una gran dicha que nuestro Dios le ha dejado a ancianos, y vemos y decimos, ¿cómo es posible que haya llegado a esa edad? Pero ¿por qué creen que ha sido, hermanos? Por gracia de nuestro Dios. Si nuestros hijos nos ven crecer hasta esa edad, pues qué bien, porque hemos inculcado buena la palabra de Dios. Pero si no, hermanos, quizás a veces no llegamos a esa edad, llegamos 70, 80, 50, 40 y algo, pero debemos de obrar bien la palabra de Dios, hermanos. Ya para culminar vamos a leer la última cita, hermanos, en Primera de Pedro. En su capítulo 2, del verso 21 al 25, dice la palabra de Dios, hermanos, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció porque nosotros dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engañado en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzgaba justamente, hermanos, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Éramos ovejas descarriadas, hermanos? ¿Quién dice que no, hermanos? ¿Por qué cree que no éramos ovejas descarriadas, hermanos? Bien, hermanos, he ahí donde ve uno el seguir o el ejemplo de su padre, hermanos. Pero dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y así tiene que ser, hermanos, seguir la palabra de nuestro Dios y seguir tanto a nuestro Señor Jesucristo como al Padre, porque ellos son ejemplos a seguir, no solamente de un día para otro, sino seguirlos toda la vida, hermanos, hasta donde nos permita estar. No permitamos que sea tarde y que llegue el día sábado y que esperemos a conocer más, sino que inculquemos a nuestros hijos para que ellos sean ejemplo y nosotros podamos ser ejemplo para nuestros hijos, el que ellos no decaigan y que no se vayan, hermanos. Por eso nuestros hijos deben de seguir nuestros pasos, enseñar en oración, inculcarles el temor a Dios y pues que respetemos este lugar santo, hermanos, porque sabemos que nos es dado para cada uno de nosotros y aprendamos más de su palabra. La palabra de Dios dice que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y así tiene que ser, hermanos. Sigamos el camino de la vida e inculquemos a nuestros hijos para que ellos vean el ejemplo que les dejamos para sus días
conforme van creciendo. Y pues este ha sido el mensaje de hoy en esta tarde, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. Bien, hermano.